Muy buenas tardes, Padre Carreira. Muchísimas gracias por hacernos el honor de visitar el Plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias por haberme invitado con gente tan ilustre. Es un honor para todos nosotros. Yo tuve conocimiento de su obra y de su trabajo, bueno, y de su persona a través de nuestro común amigo, el doctor Palacios Carvajal, que visitó el Plató de Lágrimas en la Lluvia la pasada Semana Santa, en un programa que dedicamos a la Sábana Santa de Turín. El doctor Palacios Carvajal ha escrito mucho, naturalmente, sobre la resurrección de Cristo y me pasó unos trabajos que usted, Padre Carreira, ha escrito sobre la resurrección desde la óptica del científico, que verdaderamente me parecieron llenos de perplejidades, de vislumbres auténticamente geniales. ¿Ciencia y fe son irreconciliables? Me van a permitir que haga algo que yo quiero siempre hacer antes de discutir nada, y es definir términos. Si yo voy a un campus universitario y me dicen, mire, ese es el edificio de ciencias y ese es el edificio de humanidades, ¿qué espero que me van a enseñar en el edificio de ciencias? Espero que me enseñen física, química, astronomía, geología, biología. ¿Qué espero que me enseñen en el edificio de humanidades? Literatura, historia, sociología, arte. Todo esto indica ya que la palabra ciencia en nuestro ambiente intelectual actual ha perdido el significado general que tuvo durante siglos. Durante siglos, ciencia significaba todo conocimiento razonado. Y por tanto, la filosofía era ciencia, la teología era ciencia, la historia era ciencia, no era simplemente un catálogo de fechas y de nombres. Y esto ahora ha cambiado de tal manera que lo único que significa la palabra ciencia en el lenguaje ordinario académico es el estudio de la actividad de la materia. Solamente eso. Y tiene que ser una actividad que al menos en principio puede comprobarse con un experimento. Y todo experimento dará lugar a medidas que pueden utilizarse luego con un formalismo matemático para expresar cómo actúa la materia, predecir qué va a ocurrir si sé qué estado inicial tengo y qué leyes rigen ese aspecto de la materia, y también me permiten inferir cómo era la materia antes para dar lugar a lo que ahora observo. Pues bien, toda la ciencia moderna me dice que lo único que hace la materia es transformar a la materia mediante 4 interacciones o fuerzas que llamamos la gravitatoria y la electromagnética de largo alcance y la nuclear fuerte y la nuclear débil de muy corto alcance. Lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas no es debido a la materia. Así tajantemente hay que decirlo. Por lo tanto, como científico, si yo digo, por ejemplo, que una poesía se debe a la materia y no a un espíritu humano, tengo que decir cómo paso de una de estas fuerzas a la belleza de la poesía. Como eso no se puede hacer, todo lo que es arte, plástico, literario, musical, queda fuera del ámbito de la ciencia. Usted sabe que ahora hay científicos o pseudocientíficos, algunos así de pelo escarolao, divulgadores, ¿no?, que sí, que explican que se escribe una poesía o nos emocionamos con una poesía por reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. Ningún científico dice que una reacción química o física produce información, contenido de ideas. Ninguno.
Y si no, díganme quién lo dice. No, científicos, no, pseudocientíficos bastantes. Pseudocientíficos los hay a montones. Ningún científico le aceptará a usted, por ejemplo, que yendo al laboratorio depende de que usted dé una orden a unos productos químicos sobre la mesa para que haya una reacción o no la haya. Nadie dirá eso jamás. Se dice que la materia tiene esas 4 maneras de producir efectos que siempre son solamente transformaciones del estado de la materia y que además esos efectos son algo que se debe a la naturaleza de las cosas. Si usted quiere decirlo de una manera muy elemental, las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y por eso podemos establecer lo que llamamos leyes de la naturaleza, que no se las impone nadie a la naturaleza, sino que es una expresión generalizada de un modo de proceder que se debe a lo que la naturaleza es. Ese sería el ámbito de la ciencia, lo ha identificado extraordinariamente, con rigor de entomólogo. ¿Y cuál sería el ámbito de la religión? El ámbito, antes de meterme en la religión, de lo que no es experimentable, de lo que no se puede atribuir a esas 4 fuerzas, implica arte, literatura, filosofía, teología. Todo eso entra dentro de las humanidades que no tienen absolutamente ninguna comprobación experimental ni pueden ponerse en una ecuación. Dentro de ese campo de las humanidades, la fe es el conocimiento recibido directamente de Dios acerca de la realidad de Dios y del destino humano. Y la teología es el esfuerzo racional de entender los datos de esa revelación. De modo que hay que distinguir fe de teología. Y fe tiene 3 significados que pocas veces se distinguen y por lo tanto se habla de una manera muy inexacta. El primer significado de la palabra fe es conocimiento recibido de otros. Y todo lo que es transmisión cultural humana se hace por fe humana. Y el pasado que bueno, no... también la fe religiosa, la tradición... Perdón, que pues estoy aún hablando de la fe humana. La fe humana es el único camino por el cual podemos conocer el pasado. Y la fe humana es la que permite que nos ahora aprovechemos de todo lo que hizo la humanidad con los genios más valiosos a lo largo de su historia. Y por esta fe humana adquiero certeza en contra de mi experiencia y en cosas que no entiendo. Y doy un ejemplo. Por mi experiencia, yo diría que mi mano es sólida y esta silla también. Por la teoría atómica sé que no es así. Creo la teoría atómica, no creo a mi experiencia. La mecánica cuántica, nadie la pone en duda, está extremadamente bien comprobada, pero uno de los que más contribuyeron a ella, Richard Feynman, dice taxativamente: puedo afirmar sin miedo a que nadie me contradiga que no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica, pero se acepta. De modo que la fe humana me da la mayor parte de mi conocimiento, me da certeza aun en contra de mi experiencia y en cosas que no entiendo. Pues bien, por fe humana debo saber si de hecho se ha dado una comunicación de verdades que vienen directamente de Dios. Y eso es el fundamento del cristianismo. El cristianismo no es una mitología, no es una filosofía, es el hecho histórico atestiguado por testigos dignos de fe, de que Cristo existió,
de que demostró ser Dios con sus milagros y que se transmite la enseñanza infaliblemente porque Él prometió que haría lo necesario para que no se trastocase esa enseñanza, estableciendo una iglesia con una ayuda constante de un Espíritu Santo divino que la libra de error. Todo esto se basa en el testimonio de los apóstoles que dieron su vida por ese testimonio. De modo que tengo el mismo modo de conocer por el que en un juicio criminal se dice que una persona es culpable o no, por testigos dignos de fe. Una vez que tengo esto, entonces es de suponer que la revelación divina no va a ser para librarme a mí del trabajo de estudiar ciencia. No va a decirme nada de ciencia. Me dirá algo importantísimo, mucho más. ¿Cuál es la relación de mi existencia con Dios y cuál es mi destino eterno? Y eso, naturalmente, como no puede jamás someterse a una prueba de laboratorio, queda totalmente fuera del ámbito de la ciencia. Voy a mencionar que hay científicos que cumplen el dicho de que todo hombre es naturalmente filósofo y por tanto que no se limitan a hablar como científicos, unas veces correctamente, otras incorrectamente. Steven Weinberg, premio Nobel, al que se citó antes, tiene un libro que se titula Los 3 primeros minutos. Habla del origen del universo y su evolución. El último párrafo del libro es verdaderamente desolador. Dice textualmente: cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. Y uno le puede preguntar, ¿por qué dice usted eso? Y da la razón. Es absurdo que haya un universo tan lleno de maravillas, tan lleno de hermosura, para luego destruirlo todo. Y la ciencia no me da alternativa. Se puede calcular cuando ya no brillará ninguna estrella, cuando el universo será una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Entonces, ¿para qué todo? Y como no tiene otra respuesta, dice, el universo es absurdo. Y otro científico, después de un congreso también de astrofísica, decía, el universo parece ser una broma de mal gusto. Si uno no ve nada más que lo que hace la materia, el universo es absurdo. Otro ejemplo reciente, Hawking escribe un libro, El gran diseño, donde dice la estupidez mayor que puede decir un científico como físico. Dice que la nada, por gravitación, da origen a múltiples universos. ¿Para qué científico hay gravitación si no hay materia? La gravitación es el resultado de la existencia de materia. La nada no puede dar nada de sí porque no tiene propiedad alguna. Einstein, en una ocasión en que le preguntaron si pensaba que la física podría finalmente explicarlo todo, contestó, tal vez, pero no tendría sentido. Dice, sería como decirme que da lo mismo ver una gráfica de presión atmosférica cuando está tocando la orquesta que escuchar una sonata de Beethoven. No es lo mismo. Y finalmente, lo que quiero subrayar es que la racionalidad humana tiene como efecto universal la búsqueda de verdad, belleza y bien. Toda verdad en todos los campos, y la verdad es decir que las cosas son lo que son realmente, no lo que a mí me gustaría. Busca belleza, busca orden y armonía en todos los niveles.
y busca el bien, que finalmente implica relaciones personales, y ahí está la base de la dignidad humana del hombre como sujeto de derechos y deberes. Y la racionalidad busca entender, y por eso se basa en los tres principios de la lógica. El de identidad: las cosas son lo que son, me guste o no me guste, y por eso hacen lo que hacen. El de no contradicción: no vale lo mismo decir sí que no ante una pregunta que no es equívoca. Y muy importante, el principio de razón suficiente. Hay que dar una explicación coherente en que hay una conexión lógica entre la causa que se propone como explicación y el efecto que se quiere explicar. Y hoy está muy de moda, pero muchísimo, el olvidarse de este tercer límite del razonamiento. ¿Por qué ocurre tal cosa? Ah, porque sí. Si usted dice porque sí a un niño, el niño no acepta eso. ¿Por qué existe el universo? Porque sí. ¿Por qué aparece la vida? Porque sí. Como eso suena muy mal, dicen por azar. ¿Es el azar una fuerza física? No. ¿Puede usted hacer un experimento para medir azar? No. ¿Puede usted poner azar en una ecuación? No. ¿Es una propiedad de la materia? No. El azar solo es una manera de establecer que estamos intentando relacionar cosas que entre sí no tienen relación causal o lógica. Pues esto hoy está muy de moda. Y así lo dice también Hawking, cuando dice que por azar, de la nada, sale una infinitud de universos. Verdaderamente da pena, da vergüenza ajena que este hombre, que es inteligente y además está en una silla de ruedas, haya bajado tanto en su modo de pensar para decir esas estupideces. Claro, realmente Hawking podría ser un ejemplo de un científico extraordinariamente dotado que, por ese reclamo de la ciencia convertida en espectáculo de pasarela, pues se ha rebajado a escribir estos enunciados tan insostenibles desde el punto de vista científico, ¿no? Mientras estaba hablando de esa afirmación de Weinberg, ¿no?, que él es capaz, con su conocimiento científico, de anticipar el fin, la extinción del universo, ¿no?, estaba recordando una conversación que usted y yo manteníamos antes en un intermedio sobre el ajolote, ese animal tan extraño, ¿no?, que es casi como un capricho de la naturaleza, ¿no?, que mientras la charca en la que vive se va desecando, él se va encogiendo, se amustia, parece que está muerto, ¿no? Y al final se transforma en otro organismo totalmente distinto. Podríamos poner el ejemplo también de la mariposa. Claro, Weinberg en lo que no cree es en la restauración final de las cosas, en Cristo, es decir, en la transformación de la naturaleza en algo que supera todas las leyes físicas tal y como lo concebimos mediante el conocimiento puramente científico. No tiene esperanza. Así es. Lo que usted dice de que en la astrofísica no vamos probablemente a impactar la vida personal de nadie. Yo decía a mis alumnos en Estados Unidos el primer día de clase que la astrofísica tenía la gloria de ser perfectamente inútil. Y a ellos les extrañaba que eso lo dijese el profesor el primer día de clase. Y yo les decía, sí, como es perfectamente inútil desde el punto de vista materialista económico, la poesía. Pues muy bien, la astrofísica es la poesía de la ciencia. Dejémoslo así, la estudiamos porque es hermosa, porque nos responde además a el deseo que todos llevamos dentro de entender esa maravilla que es el cielo cuando lo vemos sin prejuicios. Hay el peligro, sí, de querer decir de una manera que es totalmente acientífica que lo que vemos es un universo de una infinitud de universos, porque se toma como
base lógica algo que es totalmente absurdo, y es que todo aquello que matemáticamente puede ocurrir, tiene que ocurrir de hecho. Y yo veo esto mucho en las discusiones acerca de la vida fuera de la Tierra. Me preguntan, ¿es posible que haya otro planeta con vida inteligente? Según las leyes físicas, sí, es posible. Entonces es probable que lo haya, porque hay tantísimos astros por ahí, y si es probable, entonces lo hay. Y yo digo, bueno, pues vamos a hacer un experimento muy sencillo. Yo le digo, ¿es posible, según las leyes de la física, que si yo dejo caer este bolígrafo sobre la mesa, se quede sobre la puntita derecho? Sí, es posible, según las leyes de la física. ¿Es probable, aunque usted lo deje caer 1.000.000 de veces, que ocurra por lo menos una vez? No. ¿Es cierto que va a ocurrir? No, no y no. De modo que no me mezclen el posible con probable y con cierto. Y a veces esto se hace de una manera que es o bien inconsciente o muy conscientemente un deseo de rebajar la dignidad humana. Tiene que haber muchísimos sitios en el universo con vida inteligente, por lo tanto nosotros no somos nada especial. Eso es prácticamente el modo en que se arguye. No hemos sido elegidos por aquel que nos creó, Exacto. porque también en este ámbito de la astrofísica yo percibo un gran interés en muchos científicos en demostrar la inexistencia de Dios, ¿no? Esto es una constante, yo diría sobre todo en las últimas décadas, ¿no? En el ámbito de pues cuando se habla de la creación del universo, ¿no? Ese universo nacido de la nada, esa especie de vacío cósmico, ¿no? En el que de repente se crea el universo. Todo eso yo creo que también hay un interés ideológico de fondo, ¿no? Pero hay de todo. Por supuesto, Son por supuesto. físicos, son astrofísicos, no filósofos, no teólogos, los que han propuesto en los últimos 60 años el llamado principio antrópico, que es, por consideraciones físicas, se puede preguntar qué ocurriría si el estado más primitivo del universo en el Big Bang hubiese tenido una variación, por así decirlo, digna de mención, o en la cantidad de materia del universo, o en la fuerza de cada una de las 4 interacciones que rigen el proceder de la materia. Y una vez tras otra, cuando se hace ese cálculo, se dice, no podría existir vida inteligente. Y entonces llegan a la conclusión, el universo desde su primer momento está ajustado con una precisión extraordinaria, en algún caso de hasta 50 decimales, y de no estar ajustado con esa precisión, la vida sería imposible aun en un único planeta. Esto es algo que uno de los físicos de mayor prestigio del siglo XX, John Archibald Wheeler, pone en un artículo que yo he citado muchas veces, donde dice, hay 2 preguntas básicas. Primera, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Segunda pregunta, ¿qué relación hay entre las propiedades del universo ya en su primer momento y nuestra existencia? Y dice, si no sabemos contestar a estas 2 preguntas, tendremos que confesar que realmente no entendemos nada. Y él hace luego un raciocinio que podría haber firmado Santo Tomás, donde dice, la propiedad más absolutamente propia de la materia es su mutabilidad. Toda la ciencia estudia los cambios de la materia. Pues bien, toda mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas maneras. Aquello de que hablamos como mudable no está determinado esencialmente a existir solo de una manera. Y luego añade, todo aquello
que puede existir de diversas maneras, tiene que ser ajustado extrínsecamente para que exista de una manera concreta y no de otra de las posibles. Tiene que haber alguien que lo haya ajustado. Y por tanto, el universo tuvo que ser ajustado ya en su primer momento, y ese ajuste tiene que tener un fin, y el fin que se descubre es ajustarlo para que pueda existir la vida humana. No nos importa hablar de otros universos, no nos importa hablar de otras humanidades. El universo cumple su destino cuando existe un planeta, que es la Tierra, por lo menos uno, donde se da la vida personal, inteligente, y con una última frase: si el Creador es inteligente y libre, tiene los atributos propios de la persona. Para una persona, la razón última de crear no puede ser que le gusta ver quemarse estrellas, ni que le gusta ver lagartijas corriendo por el suelo. Una persona solo puede satisfacerse con relaciones personales, y entonces el universo está hecho para que haya quienes pueden tener relaciones personales con el Creador personal. La proximidad de la muerte, ¿cómo se vive? Con mucha tranquilidad. Sé que no es el final. Sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita, por lo tanto, describirse en términos de actividad física, ni en el espacio ni en el tiempo, y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. De modo que es una esperanza muy positiva, que no me da miedo ninguno. Simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es un cero final. Al revés, es como dice un poema muy bonito de un soneto, es cruzar una puerta a la deriva sin saber lo que espera, y es una forma de ampliar, por lo tanto, el panorama muy restringido que puedo desarrollar durante mi vida, aún basado en teología y en filosofía. Lo que yo no puedo decir nunca es que la realidad humana es simplemente una cuestión de procesos físico-químicos. Ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer, de encontrar verdad, belleza y bien. Ahí es donde está la grandeza humana. Y entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las 4 fuerzas que estudiamos en la física. Y lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas no puede explicarse por la actividad de la materia. Entonces, tengo una razón muy lógica para decir que en el ser humano hay una actividad que no puede atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia y que por lo tanto no debe ser caduca y perecedera como es todo lo que hace la materia según sus leyes. Y ahí es donde está la razón básica filosófica, que no necesita tampoco la teología cristiana para decirse, la razón filosófica de que en el ser humano hay que admitir una realidad no material. Y si hay una realidad no material, entonces tampoco puedo esperar que lo que no es materia desaparezca simplemente porque la materia deja de funcionar correctamente con una enfermedad y con la muerte. Antonio, ¿te ha convencido algo el padre Carrera? En absoluto. ¿No te ha convencido? Nada. Porque yo
espero... Pero tú reconoces que hay una actividad en el ser humano que no está marcada por las leyes de la materia. No, creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes, en la teoría de la evolución, y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el padre. Yo Él quiero quiere, añadir algo a esto. sí, él piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carreira. Usted no sabe que es Yo el lo final. sé. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. La existencia del universo es materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una Energía. cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. ¿No? La definición Bueno, es... ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las 4 fuerzas Dígame que las reconocemos. 4, ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, Sí. nuclear fuerte Sí. y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las 4. Pero hay las 4. Hay las 4. Y eso me basta para definir a la materia. A mí no. Mientras no hay una ley que defina las 4.1, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única, estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas 4 No he fuerzas. dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llamen A mí no. unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas 4 fuerzas Pues que usted es feliz. definen a la materia. Bueno, pues usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido aún nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las 4 fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas 4 fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente. La armamos entonces. No, ¿qué va? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu, tenemos Defíname espíritu. espíritu, lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico. De modo que la materia hace algo que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo Porque piensa. la definición de la materia se hace por esas 4 fuerzas. Claro. Y esas solo modifican la materia. Es lo único que hacen. Pero tú Bueno. reconocerías la existencia del espíritu. Sí, pero muere con la materia. Sí, el espíritu no es muere con la materia, ni puede serlo. Bueno, muy bien, pues usted piénselo, no me va a convencer nunca, ni porque eleve mal la voz. A No mí es me va a convencer. una cuestión de es que el convencerle a usted. el padre porque Carreira pone énfasis, pero no es que esté ya lo sé, enfadado. ni porque me ponga a que define la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe definirlo, sé de lo que hablo. Si no sabe definirlo, no sabe de qué habla. No, pero si yo El estoy de padre, acuerdo. el padre Carreira yo creo que lo que quiere decir es que hay actividades humanas que tienen que ver con la capacidad para... ¿Por qué razón Para los disfrutar animales de la mueren y belleza? no hay nada? Y el hombre que procede del animal igual, una evolución, Ya, pero los ¿por hombres, qué no, no? los hombres no tienen esta capacidad. sin creer que Dios ha creado al hombre. Entonces yo le entiendo su fe. Yo entiendo. ¿Por qué él no entiende mi falta de fe? No, si la- ¿Por qué él no falta de tiene fe. la generosidad Porque que yo usted tengo de no admitirlo? está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las 4 fuerzas que definen a la materia. Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático y de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Que no, tiene Que no es cuestión de Yo lo creer, respeto a usted, ¿por qué usted no me respeta a mí? Bueno, porque estamos hablando en lógica, señor mío. En lógica la fe... si En usted lógica ¿Pero de cómo? explicar. No, usted- Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. Escucho, A ver, Si no el nos hombre acaloremos, no nos tiene acaloremos. una actividad, yo no me acaloro. si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las 4 fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Así de simple. ¿Puedo hablar? Sí, ahora a puede ver, hablar usted todo Antonio. lo que quiera.
Vamos a ir cerrando este tema, pero habla, sí. En el fondo, su razonamiento es propio de un tertuliano. Tertuliano decía, credo ut intelligur. Y yo pienso, yo necesito entender para creer, mientras que usted parte de una base. Primero la fe. Y como creo, entiendo. Eso no quería decir. No he hecho eso. Muy bien, absolutamente, para mí he terminado la conversación. Para nada. No, pero en cualquier caso, vamos a dejar lo contrario. Vamos a dejarlo, pero no, yo creo que el padre Carrera lo que ha dicho es que, y eso lo ha reconocido, que en el ser humano hay una actividad espiritual, la reconozco plenamente. Y él dice que esa actividad espiritual tiene que tener una causa que no está en la materia. Y yo creo que está en la materia. Bien, pero él como es la lo que definición de materia se hace por sus actividades, la única definición de materia válida en ciencia... Mire, yo no quiero hablar ni de los grandes filósofos, ni la fenomenología de Heidegger, que dice que en la propia materia está el germen del descubrimiento de la verdad, porque si no, no sería posible. No quiero entrar en discusiones que la gente no va a entender. Muy bien. Quiero, por tanto, el asunto terminado. ¿Usted es creyente? Yo soy ateo. Vamos a dejarlo aquí. En cualquier caso... creo que preguntarnos por el sentido de la vida, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre y que supongo que en la vejez nos las seguimos haciendo.